Demet, Ozdemir y Can Yaman. ¿Ya les conté lo último? Porque esto, amigos, no es un cuento de hadas y tiene miga. De verdad, se han desvelado los motivos por los que su boda, esa que muchos soñábamos ver, nunca iba a ser un sueño. Y no es por falta de amor, o al menos, no solo por eso. Aquí lo que se respira es una tensión que no se puede arreglar ni con todos los guiones de Erkencicus. Para ser honestos, la química entre ellos era brutal, eso lo sabíamos todos. Se comían con los ojos en la pantalla, y en la vida real parece que también. Pero, ¿qué pasa cuando dos soles como Demet y Can quieren brillar al mismo tiempo? Pues que chocan, amigos. Y mucho. Se dice, se comenta, y ahora parece que se sabe, que las diferencias en sus carreras eran un problemón. Can, siempre con esa energía desbordante queriendo comerse el mundo, proyectos en Italia, en Hollywood, del tío no para. Y Demet, súper enfocada también, con proyectos importantes en Turquía, queriendo consolidar su carrera aquí. Imagínense ustedes la escena, una planea la luna de miel en Turquía, la otra quiere una alfombra roja en Cannes. Ahí ya vemos el primer cortocircuito, ¿no? Uno quería un futuro aquí y el otro allá, y esa incompatibilidad de destinos pues te rompe los planes. No es que no se quisieran, eso seguro que sí. Pero el amor a veces no es suficiente cuando los caminos que quieren seguir son tan distintos. Y luego está el tema de la fama. Uf. Cuando te conviertes en una superestrella, tu vida se expone al 1000%. Cada paso, cada suspiro, todo es noticia. Y parece que a Can, con todo su carisma y su personalidad arrolladora, le costaba un poco más manejar esa presión. Demet, quizás, es más reservada, más privada. La idea de vivir bajo el microscopio constante con cámaras persiguiéndoles para ver si compraron pan o si discutieron por la tostada, pues a uno le agota, y al otro le puede quemar. Muchos dicen que Can es un poco impulsivo, que a veces se deja llevar por la pasión del momento. Y eso en una relación a largo plazo cansa, señores. Imagínense estar planeando una boda, que es una cosa seria, ¿no? Y que tu pareja decida de la noche a la mañana que quiere irse a entrenar con un entrenador de la NBA a Estados Unidos. Pues eso crea estrés. Y el estrés, amigos, es el enemigo número uno de cualquier boda. Lo que yo creo que está pasando es que se dieron cuenta de que, aunque se adoran, quizás como pareja para el día a día, para construir una vida juntos, no eran la mejor pareja. Y eso es maduro, ¿eh? Reconocer que el amor no es todo y que hay otras cosas importantes. A veces la mejor manera de querer a alguien es dejarle ser y dejarle volar, aunque eso signifique que sus vuelos no vayan en la misma dirección. Se hablaba mucho de anillos, de vestidos, de una celebración a lo grande. Y yo aquí les digo, esa boda no iba a ser un cuento de hadas porque, sinceramente, los cuentos de hadas no suelen tener guiones tan complicados. Tenían ganas, seguro, pero las realidades de sus vidas, sus ambiciones, sus personalidades, todo sumaba para que fuera un proyecto muy, muy difícil de llevar a cabo. Así que ahí lo tienen. No es que no hubiera amor, eso seguro que sí. Pero entre carreras que iban por un lado, la presión de la fama, y quizás personalidades que chocaban más de lo que pensaban, esa boda soñada, pues, se quedó en eso, en un sueño. Un sueño que al despertarse se dieron cuenta de que era un poquito difícil de cumplir. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿creen que Demet y Can todavía tienen una oportunidad juntos o estas diferencias son demasiado grandes como para superarlas?